vamos a pensar por la coordinación, por algunas cuestiones generales. Lo primero que quiero que notéis es que las dos oraciones, como os pongo aquí, tienen la misma importancia. Una no depende de la otra. Es decir, que ninguna de las dos oraciones hace una función para la otra. Es decir, que son oraciones simples unidas por un nexo que van a tener un funcionamiento conjunto, pero ninguna va a depender de la otra. ¿Cómo actuamos para poder reconocerlas? Pues lo primero, lógicamente, es localizar el nexo. Entonces, según el nexo que tengamos, pero, o y, o bien o, pues así tendremos una coordinada disyuntiva, o adversativa, o copulativa, etc. Entonces, esencial localizar el nexo. Bien. Recordar que se analizan siempre a la misma altura, es decir, nunca una por debajo o encima, sino al mismo nivel. También es importante recordar que el nexo no pertenece a ninguna de las dos. Queda aparte y entonces tiene que ir o bien entre las dos oraciones o bien al principio de cada una. Y en cuanto a la fórmula de señalar el nexo, os comentaba en clase que la nueva gramática de la lengua dice que se le otorga el papel o función de enlace, pero bueno, para que no os leáis mucho, podéis seguir usando simplemente la palabra nexo para señalarlo. Vamos a repasar los tipos de coordenadas y sus nexos. En primer lugar tenemos las copulativas, que son las que suman oraciones. Y los nexos que utilizamos son fundamentalmente y, su variante e, cuando la palabra que empieza o que inicia la siguiente oración empieza por vocal i o por hi, y luego tenemos las copulativas negativas que son ni, que se pueden usar correlativas ni o solamente en medio. Puede decir ni come ni deja comer, o por ejemplo no come ni deja comer, en cuyo caso aparecería el ni solo en medio de las dos oraciones. Luego, aquí tenéis ejemplos. Ha sido un éxito y repetiremos. Fue un éxito e hicieron varias funciones. Veis aquí en el caso de la e, como cuando la siguiente palabra empieza por hi, la utilizamos. Y luego tenemos lo que os he dicho de las correlativas. Ni lo sé ni me importa. También tenemos la posibilidad de no solo, sino que también o sino también. No solo llegaron tarde, sino que venían bebidos. Que vendría a equivaler algo así como llegaron tarde y además venían bebidos. Eso en cuanto a las copulativas. Las disyuntivas implica que se da a elegir una oración u otra. No son compatibles las dos a la vez. Entonces, como nexos tenemos o, la variante u, cuando la siguiente palabra empieza por o por ho, y luego tenemos o bien, ¿vale? A veces no necesariamente tiene que aparecerlo al principio. Paga pronto o te embargarán. Utilizamos también los dos nexos ahí, al principio y en medio, o pagas pronto o te embargan, o bien pagas ahora o bien te viene la multa. Vale. En cuanto a las distributivas. A ver, en este caso las distributivas son oraciones que alternan, pero no se excluyen. En cuanto a la nueva gramática, como os pongo aquí, considera las distributivas una variante de las disyuntivas. Pero como vuestro libro las pone separadas, pues os las pongo yo también aparte. Lo importante es que las distingáis. ¿Cuáles son los nexos? Los nexos son correlativos, siempre ya, bien, hora en la lengua culta o tan pronto como. Por ejemplo, ya llueve, ya hace sol. ¿Qué significa? Que las oraciones se alternan. Que no es que se contradigan, sino que cuando no llueve hace sol y cuando hace sol no llueve. ¿Vale? Entonces, en unos momentos se da una situación, en otros momentos se da otra. Bien llueve, bien hace sol.
o tan pronto llueve como hace sol. Por último tenemos las adversativas, que indica que entre las dos oraciones hay oposición o contrariedad. Tenemos dos tipos, que son las adversativas restrictivas, donde una oración corrige a la otra, restringe, y los nexos son pero, más en la lengua escrita o registro formal, y el aunque siempre y cuando equivalga a pero. Por ejemplo, se usa burro como insulto, pero no hay animal más noble. Podemos decir, se usa burro como insulto, más no hay animal más noble. Se usa burro como insulto, aunque no hay animal más noble. Y luego tendríamos el segundo tipo de adversativas, excluyentes o exclusivas, donde hay una clara incompatibilidad entre las dos oraciones, y los nexos son sino y sino que. Ejemplo, no se conformó, sino que puso una reclamación. Vale, en cuanto a la yuxtaposición, nos preguntamos qué ocurre con las oraciones yuxtapuestas. Pues, a diferencia de las coordinadas, carecen de nexo, y en su lugar pues aparece un signo de puntuación. Entonces es muy importante que identifiquéis que las oraciones no hay nexo. Me fui rápido. Iba a perder el tranvía. No hay nada que una estas dos oraciones, excepto este signo de puntuación que veis ahí. En este caso, las analizaremos también, igual que las oraciones coordinadas, a la misma altura, como veis abajo. Aunque a veces la relación que existe entre ellas no es exactamente de coordinación, pero bueno, nos va a dar igual. Como veis, me fui rápido, iba a perder el tranvía, ponemos oraciones yuxtapuestas abajo, aquí, y oración 1, simple, oración 2, simple. Analizamos como oraciones simples, sintagma verbal, predicado verbal, sujeto omitido yo, me fui, el verbo irse, rápido, y luego la segunda oración simple. Iba a perder el tranvía. Iba a perder la perifrasis verbal y el tranvía complemento directo y sujeto omitido yo. Vale, ahora vamos a reparar en unas cuantas cuestiones con las que hay que tener mucho cuidado y que yo he llamado ojo. Vale, ojo primero, ojo 1. A ver, frecuentemente en las oraciones yuxtapuestas aparecen los llamados conectores discursivos. Ojito con esto, con los conectores discursivos, que no se tienen que confundir con los nexos. Vamos a ver qué diferencia hay. Los conectores discursivos no son palabras, como pueden ser las preposiciones o los nexos, que son conjunciones o locuciones conjuntivas o verbos, sino que son un grupo de expresiones que sirven, como os pongo aquí, para unir los diferentes fragmentos del discurso. Y también señalan el significado que existe entre ellos, ¿vale? Ahora con el ejemplo os lo explico mejor. No forman parte del sujeto ni del predicado, en realidad son elementos extraoracionales que van a hacer la función de modificador oracional. ¿Cómo los diferenciamos de los nexos? Pues la mayor parte de ellos son adverbios o locuciones adverbiales. Eso para empezar. Luego, suelen ir entre comas y, como no pasa con los nexos jamás, tienen gran movilidad en la oración. Fijaros, por ejemplo, en este además, que es un conector discursivo. ¿Vale? Además, quiero explicar mi postura. ¿Veis? Que yo lo puedo cambiar ahora entre el verbo y la oración subordinada. Quiero, además, explicar mi postura. Y luego puedo cambiarlo entre la oración subordinada y su complemento directo. Quiero explicar, además, mi postura. Y podríamos seguirlo cambiando hacia el final. Quiero explicar mi postura, coma, además. Esto no pasaría jamás con un nexo. Fijaos que, además, estos conectores discursivos se pueden incluso combinar con los auténticos nexos. Me invitó, pero, que es un auténtico nexo, no obstante, no fui. No obstante, en rosa os pongo los conectores discursivos. Fijaos en lo que os decía de la movilidad, ¿vale? El nexo auténtico no puede cambiar de posición, mientras que el conector discursivo sí.
Fijaos, me invitó, no obstante, que es el conector discursivo, no fui. Pero, el pero no lo puedo mover, pero no obstante sí lo puedo mover, ¿vale? El no obstante lo puedo mover al final, fijaos abajo. Me invitó, pero no fui, no obstante. ¿Vale? Esto es muy importante para distinguir los conectores discursivos de los nexos. Y aquí os pongo algunos de los conectores discursivos y sus tipos según la nueva gramática de la lengua española. Pues por ejemplo, aditivos, que este es el significado que aportan, además de unir miembros de cualquier, oraciones diferentes. Cuando digo que aportan un significado, es este significado al que me refiero. Pues aditivo, pues adversativos también pueden ser. En cambio, no obstante, sin embargo, concesivos, de todas formas, hilativos, así pues, explicativos, por ejemplo, es decir, o sea, esto es, reformuladores, los que sirven para explicar que lo que se va a decir después es lo mismo pero dicho de otra manera, ejemplificadores, ¿vale? Por ejemplo, o verbigracia, recapitulativos, en conclusión, o de ordenación en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, de apoyo argumentativo para apoyar lo que decimos después, por tanto, por consiguiente, por ende, en vista de ello, o digresivos. Por cierto, ¿vale? Os pongo un ejemplo de cómo hay que analizar una oración yuxtapuesta con el conector discursivo de estos. Mirad, no le puso sello, por tanto el certificado no sirvió. Vale, nos damos cuenta de que no hay un nexo, sino que lo que hay es un conector discursivo. Fijaos que, como os explico abajo, yo puedo moverlo atrás. No le puso sello, el certificado no sirvió, por tanto. Luego, esto no es un nexo. ¿Qué tenemos? Oraciones yuxtapuestas. Separamos la oración 1 de la oración 2. Oraciones simples, no le puso sello. Sujeto, él, ella. Sintagma verbal, predicado verbal, no le puso sello. Ahí veis el análisis de la oración. Y ahora, por tanto, que es el modificador oracional, el conector discursivo, el certificado no sirvió. Aquí está la oración 2. Aunque lo he metido dentro de la oración 2, no está dentro de la oración. Si os dais cuenta, está fuera como modificador oracional. Aquí separo el sujeto de predicado y nada, analizo como oración simple. Aquí abajo, lo que os he dicho antes, el conector discursivo puede ir al final de la oración, ¿vale? Pero en cambio, si fuera un nexo, no podría ir al final de la oración. Vale, vamos con el ojo 2, o con qué hay que tener cuidado en segundo lugar. ¿Qué pasa con las oraciones explicativas? Vamos a ver, pues las oraciones explicativas en la gramática tradicional pertenecían a las coordinadas, pero en la nueva gramática forman parte de las oraciones yuxtapuestas, es decir, no tienen nexos, sino conectores discursivos de los que os he explicado antes. Os voy a poner un ejemplo abajo. Los osos comen cualquier cosa, y aquí estaría el elemento explicativo, es decir, son omnívoros. Pero volvemos a lo de la oración anterior. Los osos comen cualquier cosa, son omnívoros, es decir, por tanto. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos dos oraciones yuxtapuestas. La oración 1 sería los osos comen cualquier cosa y la oración 2 serían son omnívoros. Meto el modificador oracional, es decir, el conector discursivo, lo meto en la oración 2. ¿Vale? Analizo los osos sujeto, comen cualquier cosa, predicado, ahí tenéis el análisis. Y luego, la segunda oración son omnívoros, sujeto omitido ellos, sintagma verbal, predicado nominal. La oración copulativa, con el atributo, son omnívoros. Y como veis, aquí está el elemento discursivo, el conector discursivo, ¿vale? Que haría la función de modificador oracional. Y vamos con el ojo 3. Las oraciones con valor distributivo. No son coordinadas algunas de ellas, sino yuxtapuestas. Estas son oraciones correlativas. A ejemplos de nexos de este tipo, pues por ejemplo, unos y otros. Fijaos que en este caso
Unos sería el sujeto de su oración y otros el sujeto también de su propia oración. Y a estas las tendríamos que analizar como oraciones yuxtapuestas. Entonces aquí tendríamos la oración 1 y aquí tendríamos la oración 2. El elemento que aporta el valor distributivo es unos y otros, pero que aquí hacen el papel de sujeto de sus respectivas oraciones. Aquí, por ejemplo, tenemos por las mañanas o por las tardes. El valor distributivo también, si os dais cuenta, reside, ¿vale? Son oraciones yuxtapuestas, reside en por las mañanas y por las tardes, que serían los respectivos complementos circunstanciales de las oraciones. La oración 1 y de la oración 2. Y luego aquí tenemos, en este caso, unos conectores discursivos, en primer lugar, y en segundo lugar, de los de orden. La oración sería también yuxtapuesta. ¿Vale? Y entonces aquí tendríamos la oración 1 y aquí tendríamos la oración 2, ¿vale? La oración 1 sería, en primer lugar, pelamos los calabacines, y la oración 2 sería, en segundo lugar, los laminamos. Entonces, como veis, los en primer lugar y en segundo lugar son locuciones adverbiales, sintagmas adverbiales, conectores discursivos que hacen la función de modificadores oracionales.